Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya estamos listos para este inicio de curso sobre las transmisiones de Nissan CVT. En este caso vamos a tocar la temática de la transmisión JF017E. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a compartir una presentación que nos va a ir guiando paso a paso a toda la temática que vamos a ir a atender en esta clase. Ok, pues vamos a iniciar. La presentación que vamos a trabajar, ya se las ya la compartí con ustedes para que vayan haciendo sus anotaciones, sus apuntes, etcétera. Si es que vamos a acomodarla para abrirla, aquí está. Muy bien, pues qué bueno. Bienvenidos a todos que nos estén acompañando porque esta es una temática muy padre, muy interesante. Eh, Muchos de nosotros hemos batallado muchísimo con esas transmisiones y vaya que después de empezar a conocer cómo funcionan, creo que nos damos cuenta que nos equivocamos de cómo estábamos intentando hacer una reparación de estas transmisiones. Ok, bueno, pues aquí ya está. Iniciamos de una vez con la introducción y vamos a ver esto. Dice, las transmisiones JF017E también son consideradas como CBT8 y el término JF017E es el que se lo da el fabricante. El fabricante es Yatco de Japón, la empresa que hace todas las cajas de Nissan, sobre todo las automáticas, y que desde hace algún tiempo para acá se han enfocado muchísimo en transmisiones CVT. ¿Ok? Esta ya vendría siendo como la generación 8, por eso se llama CVT8. Imagínate todo el camino que han recorrido para llegar aquí. En estas transmisión trataron de sintetizar muchas cosas que se ocupaban antes y las trataron de hacer más, con menos elementos, con menos componentes. ¿Ok? Sin embargo, Nissan, que bueno, es el que ocupa estas cajas o uno de los que ocupa estas transmisiones, no la conoce como JF017E, ellos lo conocen como RE0F010E, es el nombre que les dan. Todo esto que estamos comentando es una transmisión nueva que se incorpora a una carrocería de nueva generación y eso sucede en el 2013. En el 2013 Nissan estaba estrenando muchas carrocerías, tanto en los carros compactos, como en las camionetitas, como en las crossover, como en las sub SUV. Y en esa generación nueva de carrocerías también entraron muchas transmisiones de nueva generación, ¿ok? Y una de ellas, pues, es esta, ¿verdad? Ahora, estas transmisiones sorprenden porque están colocadas ya en vehículos muy grandes, como es el caso de la Pathfinder, y además con motores grandes también, un V6 3.5 colocado ya en la camioneta. Vamos, es una caja que va a aguantar mucho torque, mucha carga, mucho peso. ¿Ok? Era difícil pensar que las transmisiones CVT se podrían colocar en motores 6 cilindros. Ya había un antecedente, pero esta ya quedó con aplicación en diferentes vehículos. Antes había una, pero solo la ocupaba la Murano, y esta ya se va a ocupar para diversas carrocerías. Bien, además hay que tomar en cuenta que no nada más Nissan la tiene, ¿ok? Ya que también lo vamos a ver, por ejemplo, en Mitsubishi, en Renault, en algunos otros vehículos que no son de Nissan, también tienen la JP010, ¿ok? Bueno, pero acá hay algunas cosas que son bien interesantes, pues el nombre va cambiando con el tiempo. Más adelantito, en el 2015, de ser la RE0F10J, eh, perdón, 10E, ahora se llama RE0F19E, y y van cambiando muchas cosas en el mismo nombre de la transmisión conforme va pasando el tiempo. Creo que nos vamos a quedar con la H por algo así, la última versión de esta caja. Y Yatco también le va cambiando de 17E a 19. Me parece que nos vamos a quedar con la 17 y la 19. Pero en cuestión letras, Nissan sí tiene como tres modelos. Tenemos aquí, por ejemplo, la 10J y vamos a buscar más adelantito si tenemos un
otra versión más. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a quedar siempre con en el caso de Nissan, no nos vamos a quedar siempre con la 10, el RE0F10E. También tenemos por ahí la RE10, 0F10J. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a hablar del aceite. La transmisión tiene una capacidad de 10 litros del, CVT de fluido del CVT. Ojo, estamos hablando de que no tiene aceite la caja, no tiene aceite el convertidor, las líneas del enfriador, dos enfriadores que lleva Pathfinder. Entonces, suma bastante aceite. Una parte de la que se encuentra en la transmisión, pero otra va a colocarse en el enfriador, en el convertidor. Bien, el nuevo tipo de aceite, que ya no está nuevo, pues esto es desde el 2013, la generación de aceite es el NS3. NS3, ¿ok? Digo, ya es más común encontrar esta versión de aceite que de la versión de aceite de las transmisiones anteriores. Bien, para checar el nivel no hay bayoneta en el inicio, es decir, 2013, 2014, 2015, 2016, o por ahí del 2018, o tal vez 17, ya pusieron una bayoneta, ¿ok? Sin embargo, la bayoneta no es la que vamos a encontrar en el carro, no. La bayoneta es una herramienta, ¿ok? Si hay un tubo como tal, normalmente cuando una transmisión es nueva, a veces no trae el tubo de bayoneta, nada más un tapón. Obviamente aquí va el tubo de la bayoneta y la bayoneta existe pero como herramienta. Es decir, si tú llevas el carro a una agencia, pueden a sacar la bayoneta y van a medir el aceite. En los talleres todavía no se ha expandido esta herramienta, ¿ok? Pero ya la hay y ya existe. También tiene sus normas, a qué temperatura lo vas a medir, o cuando esté caliente o cuando está fría, etcétera. Y la otra opción es con un tapón que en un ratito más vamos a ver. Y cuando tenemos el tapón, entonces cambia la cosa porque ahí tiene que ser a cierta temperatura, no a cualquier temperatura. Y si no más recuerdo, es a los ahí entre 40 y 60. Lo vamos a hacer más específicos, pero como regla, cuando quiere checar el nivel de aceite de una caja y esa caja no trae bayoneta, puede haber un tapón, un tornillo, de diferentes formas, o una bayoneta, pero siempre va a ser importante saber la temperatura del ATF, tener el escáner para ver qué temperatura tiene la transmisión. Ok, el tapón está colocado en la parte frontal de la tapa delantera y en la parte de abajo. Bueno, en la tapa delantera, perdón, en la sección baja de la tapa. Tenemos una imagen que nos va a permitir ver. Igual que muchas transmisiones CVT, esta también va a tener un filtro de cartucho que se puede reemplazar cuando se le da servicio. Y una manera de identificar que estamos con una transmisión CVT, CVT8, CVT9, es porque en el cárter traen aquí un como chipote redondo, muy grande. De hecho, esto impide que la transmisión se quede quietecita, siempre se mueve para todos lados porque el cárter no es plano, tiene ahí un borde redondo que se ocupa para un tubo que lleva el filtro, para poder jalar bien el aceite. Bueno, son formas de que se puede identificar bien fácil estas transmisiones. Aquí vemos el borde del filtro y aquí está el taponcito. El tapón es muy parecido como aquellos tapones que tenemos para medir presión. Ese tornillo lo vas a quitar, ¿ok? Internamente la tapa tiene una cierta altura, un orificio a una cierta altura que cuando tú quitas ese tapón y sale aceite de ahí, quiere decir que el nivel es correcto, ¿ok? Ya nada más falta cuadrar la temperatura. ¿A qué temperatura debemos de checar el aceite si vamos a quitar el tapón? ¿A qué temperatura? Ya comentamos en dónde vamos a agregar el aceite, por el tubo de la bayoneta, ¿ok? Oye, no habrá otro lado más rápido, pues a lo mejor hay otros lugares, pero por el tubo de la bayoneta va a poder moverse el aceite y si nosotros ya quitamos el tapón y no sale, le vamos a ir agregando hasta que salga el aceite, pero cuando usamos este procedimiento sí tenemos que tener la certeza de la temperatura. Aquí no es, ya llegó el vehículo, está caliente, no importa quitar el tornillo. No,
porque muchas veces cuando el aceite está muy caliente sube el volumen y eso no quiere decir que esté en el nivel correcto. Entonces tenemos que hacerlo a la temperatura específica que en un ratito más vamos a checar. Bueno, y aquí hay otra parte bien importante. De hecho, los que no han tomado este curso tienen que tomar nota aquí, porque el procedimiento de cómo vamos a trabajar con estas cajas es bien diferente a como lo veníamos haciendo antes. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay aquí donde yo pongo el número del código de la transmisión? O en todas las cajas de Nissan ahí tienen un número y necesitamos tomar ese número para checarlo en una guía que les voy a compartir y podamos saber de qué carro es esa transmisión, de qué año es esa transmisión, qué tipo de motor tiene esa transmisión. Tal vez tres datos: qué tipo de carro, qué año y qué tipo de motor, con el puro código que tiene la transmisión. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que luego las transmisiones fallan muy feo y decidimos mejor cambiarla. Y cambiamos por otra que a lo mejor está igualita, tiene la misma concha, se parece muchísimo, híjole, pero falta una cosa. Y esa cosa que falta es que no es para el mismo carro. Y eso no lo sabemos porque no sabemos que ahí hay un código y que según el vehículo va a ser el código, pero nosotros sí lo vamos a saber. Más adelantito vamos a trabajar con esa guía para que podamos identificar algunos vehículos. Y de ahí en fuera, esta guía que tenemos no es hasta estos años, está limitada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir en los carros más recientes anotando ese código y describiendo de qué carro es. Bueno, siempre y cuando la transmisión sea la original, ¿ok? Que no se le hayan cambiado. Entonces aquí ya tenemos ese punto importante. Aquí vas a medir, con este tapón vas a medir el nivel y aquí va a haber un código que siempre tú vas a estar atento y checando para ver si lo que tú tienes, la transmisión que tú tienes es la que debe de llevar el carro. ¿Ok? Son cosas que vamos a ir que van pasando, van formando la manera de diagnosticar y ese es uno de los pasos número uno. Primer paso, checa que la transmisión sí sea la correcta, checa el código. Oye, esta caja nadie la ha quitado del carro. Ven, si quieres, lo puedes hacer cuando la bajes. Muchas veces lo tenemos que hacer cuando está montada para tener la certeza de que es la correcta. Eh, si vemos la caja, el número lo vamos a ver hacia la pared de fuego. ¿Ok? Y va a estar en la tapa delantera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que el corazón de las transmisiones CVT es el variador. El variador es la parte importante de una transmisión CVT y es el variador el que se va a encargar de los cambios. ¿Ok? Y no obstante tengamos eso, pues todas las transmisiones CVT también van a tener componentes convencionales. ¿Ok? En un principio, las CVTs sorprendía mucho a la gente porque siempre decían, oye, es que esta carro no hace cambios. Se va y no veo que haga segunda, tercera. Ah, ya, es que todos estamos acostumbrados al movimiento de la aguja del tacómetro en cada cambio, a eso le llaman cambios escalonados. Pero las CVTs no tienen cambios escalonados y mucha gente a la fecha, cuando se sube en un carro, no sabe que la CVT trabaja de esa manera y para ellos desconfían, piensan que la transmisión no está haciendo bien su trabajo. ¿Ok? Entonces, además, una de las características de estas transmisiones es que como no van reemplazando componentes, no golpean en los cambios. Es decir, no vamos a tener el clásico golpeteo en tercera, cuarta, segunda, ni los cambios en retroceso. No hay golpeteos en esas transmisiones. Eh, es diferente. Tiene muchas características que vamos a platicar más adelantito. ¿Ok? Muchas muy buenas características e inclusive vamos a tratar de explicarles por qué fallan, ¿ok? Bueno, en la etapa seria vamos a tener los variadores y cada variador va a ocupar una especie de abrazadera y cada abrazadera va a ocupar tres tornillitos para quedar fija en la trapa trasera, ¿ok? Realmente yo me sorprendo porque todos cuando hemos trabajado con estas cajas hemos metido la pata. Pero ya después, cuando al paso del tiempo nos damos cuenta que cuál es la manera de trabajar,
Bueno, ya no decimos nada. Decimos, bueno, si hubiera sabido esto antes, creo que no hubiera sufrido tanto, ¿no? Bien, el variador que vamos a ocupar en esas transmisiones de nueva generación en todas las gamas de Nissan, porque volvemos a repetir, en el 2013 sale una nueva generación de transmisiones y todas ellas van a tener cosas muy novedosas. Rompen con la forma anterior, completamente. Pues aquí vemos, por ejemplo, que la zona hidráulica de las poleas cambió completamente. Disminuyeron la cantidad de metal del área hidráulica, porque en las anteriores había mucho metal sólido en la parte hidráulica, lo cual provocaba que a veces se tardara muchísimo en disipar la temperatura. Pero ahora lo hicieron con acero estampado y es más delgado, menos cantidad de metal y eso va a ayudar un poquito a un mejor enfriamiento. Y en ambas poleas sucede lo mismo. Sí les quiero comentar que en el caso de la polea secundaria hay dos versiones de polea y una desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque dio problema. Esta es otra versión, esta es la versión que sustituyó a la otra y es la que trabaja mejor. La anterior era un poco diferente para empezar, la vamos a identificar muy rápido porque esta versión más reciente se ve oscura, como si se hubiera quemado. Se ve muy oscuro la parte hidráulica de la polea secundaria y la versión anterior se veía muy clarita. Entonces, la que se ve muy clarita es dudosa y esta no. La que se ve clarita, fuga presión aquí en medio. Ok, entonces, esta es la buena. La cadena, como ustedes pueden ver, eh, que anteriormente se identificaba como banda de empuje, ahora podemos decir que es una cadena de empuje. Sigue siendo el empuje, ya no es una cadena que trabaje con engranajes, que trabaje sobre los eslabones de un engranaje, no. Esta trabaja en zonas cónicas, en conos, y esta se llama cadena de empuje. Está compuesta por laminillas que forman los eslabones y tienen pernos. Esta polea es muy común verlas en transmisiones CVT, pero de Audi. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos aquí lo que decíamos nosotros, los elementos convencionales. Sabemos que también en la transmisión va a haber algunas cosas que vemos en las transmisiones planetarias. Por ejemplo, hay tres cosas bien importantes. ¿Cómo? Primero, número uno, el convertidor. Número dos, un embrague para caminar hacia adelante, un embrague para caminar hacia atrás y un planetario. Ah, no, ya dije cuatro, ¿verdad? Y un planetario. ¿Ok? A ver, no lo dije, no lo puse antes, creo que no, ¿verdad? Ah, no, no lo puse antes. Pero bueno, hay cuatro cosas. Fíjense bien, convertidor. Digo, en el transcurso del manual vamos a ir metiendo esos puntos. Convertidor, un embrague hacia adelante, un embrague para atrás y un planetario. Ok, aquí tenemos el caso del embrague de avance. Como salieron varias versiones, teníamos, por ejemplo, la JF016, que es una versión igual grande, pero esa está contemplada para motores de 4 cilindros. Entonces, entre JF16 y 17, este embrague que es el de avance se parece mucho. Sin embargo, el de la JF017 es más largo y se identifica por este borde que va en la flecha. Cuando el vehículo se va a conducir hacia adelante, este embrague se va a armar, se va a aplicar y va a estar todo el tiempo aplicado mientras se conduzca hacia adelante. Este embrague se parece a otras versiones de transmisiones CVT de Nissan, pero la novedad es que este se le agregó un aro dentado para formar la señal de eh, revoluciones de turbina. ¿Ok? Bien, también tenemos aquí el de la reversa que se encuentra en el housing, es un embrague tipo freno. Ese es el de reversa con la finalidad de qué? De que con el planetario que va a ocupar la transmisión podamos invertir el giro del variador y tener reversa. ¿Sí? Y ese es el embrague de la reversa. ¿Ok? Hay muchas cosas y que JF17 va a tener un poquito parecidas a la 16. ¿Ok? Pero al final de todo no es la misma. ¿Ok? mm, Diferentes, parecidas, pero no son iguales. Bueno, aquí tenemos un comentario.
¿Qué significa que el año es 2007? No, no, no. JF017, el fabricante le llama así y lo hace como una denominación de acuerdo al torque. Ujú. Este Yasco tiene una gran cantidad de transmisiones y conforme las vas desarrollando y de acuerdo al tipo de carro y motor, le va poniendo un nombre, ¿ok? Tenemos la JF016, la 19, la 11, hay varias. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el modelo que le corresponde a la Pathfinder, o el modelo que le corresponde a una Altima, o el que le corresponde a un Sentra. ¿Ok? Por ejemplo, dices, tengo un Sentra y esa dicen que es la JF015E, ¿no? Bueno, pues la JF015 es para el Sentra y la JF016 para el Altima y la JF017. Pero recuerden que muchas veces en algunas transmisiones no se queda ahí el nombre, sino que más adelante eh, la, vamos a decir que la hacen más resistente y le aumentan la capacidad de torque. Entonces ya no puede ser la 10, sino que cambia a la, o bueno, en el caso de la de Pathfinder no cambia el 10, pero sí la letra. De la E pasa a la J, de la J a la H, en fin, dependiendo. Pero cuando cambia eso es porque esta transmisión ya tuvo un arreglo, ya sea que le permite tener, que se pueda usar en más vehículos que tienen mayor torque o vehículos más pesados, por ejemplo. Ok, entonces tenemos aquí los elementos que ya sabemos para qué sirven. ¿Ok? Es el planetario que vamos a ocupar, es el engranaje interno corona, el cual va colocado en el mismo cuerpo del embrague de avance, el portasatélites y el engranaje solar. Un engranaje solar muy, muy grande. El portasatélites este va a ser aterrizado cuando estemos en reversa y cuando se conduce hacia adelante, bueno, pues el engranaje solar queda fijo con los discos del embrague de avance. Ese está en el cuerpo del embrague de avance y es el que conduce la reversa. ¿Sí? Acuérdate que el portasatélites está aterrizado. Y aquí tenemos el engranaje solar fijo en la polea de entrada. Es decir, ahorita lo vamos a ver, el torque no le va a llegar directo a las poleas, no le va a llegar directo al variador. El torque que el motor genera va a pasar primero por el convertidor, va a pasar por los embragues, va a pasar por el planetario y termina en la polea. Fíjense, todos estos elementos que estamos hablando como convencionales, convertidor, cloches, planetario, terminan en la polea conductora, polea de entrada, ¿ok? Polea de entrada. Hay conductores en Honda y aquí le vamos a llamar polea primaria o polea de entrada, ¿ok? Aquí es lo que les comentaba. Este engranaje solar va a entrar en los dientes de los discos de pasta y el astriado del engranaje solar va a quedar en la polea primaria. ¿Ok? Aquí tenemos el portasatélites, las ranuras que tiene en la parte de afuera, el portasatélites van a quedar en los dientes de los discos de reversa. Muy bien, aquí hay un punto bien interesante ya cuando estamos metiendo mano, desarmando y armando. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí el embrague de hacia adelante tiene un valero. Cuando no tenemos mucha experiencia en estas cajas, podemos comentar un error muy grave, nada más por el hecho de poner al revés el valero. Esta es la cara del valero que va hacia adelante y esta es la cara del valero que va a quedar hacia atrás. ¿Ok? Entonces, cuando, vamos, dices, este es un valero que tiene que ir allá adelante y no te fijas cómo lo pones, se amarra el embrague de avance y después cuando le das marcha, desbasta completamente el soporte, un soporte que ahorita vamos a ver. Entonces, la manera correcta es esta. Es la forma en que debemos de colocar a ver, acá teníamos que a la portasatélites que va a trabajar en los dientes de reversa. Y aquí este valero plano, este rodamiento que le vamos a poner así con la parte cromada hacia arriba. Es que si lo pones al revés no asienta. En la parte del fondo del embrague tenemos tres bordes y si pones al revés el valero no asienta hasta abajo.
Si lo pones con la parte cromada hacia arriba, asienta perfectamente. Ahí hay que tener mucho cuidado. Si es que no tienes o has desarmado muchas transmisiones, eso te puede ayudar muchísimo. A nosotros nos llegó a pasar, porque es lo mismo que se aplica en las generaciones anteriores, que las prisas, todo este tipo de cosas, se nos llegó a, o llegábamos a colocar al revés el valero y ya nos damos cuenta que no debería de ser así, porque el carro hacía mucho ruido, porque se amarraba. Bueno, en fin, no debe de ser. Se tienen que ahorrar esas malas experiencias, deben de colocar el valero de esta manera. Bien, esta parte de arriba es donde asienta el valero y se lleva todo. Haz de cuenta que la metiste en un esmeril y desgasta todo esto. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a llegar al filtro, va a llegar a tapar el filtro completamente, va a ser un zumbido horrible y pues el carro no se va a mover. Si acaso verás que se movieron tantitas las llantas, pero de ahí en fuera ya no va a haber presión. Entonces, sí es cuidado, hay que tener mucho cuidado con ese valero. Ya las transmisiones del 2013, estamos en el 2023, ya tienen 20 años, tal vez 18, 19. Y aquí hay algo bien interesante, el tipo de anillos, tipo de segmentos que se ocupan en esas transmisiones CVT son de torlón y el torlón es un material muy abrasivo, muy abrasivo. Si tú tienes constantemente reemplazando el aceite de tu transmisión, no va a haber desgastes. Pero si se olvida y dejas mucho tiempo sin cambiar el aceite de esas transmisiones, los segmentos, los anillos son como una lija, son abrasivos al 100% y con un aceite envejecido empiezan a desgastar lo que tengan. Las ranuras de aquí de este soporte se desgastan por el anillo y quedan con mucho juego. Los anillos entran ahí, tienen mucho juego lateral, por lo cual, por lo cual dejan de aplicar el embrague de avance. Muchas transmisiones, muchos vehículos cuando le ponen drive, tarda más de 2 segundos en aplicar. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un desgaste en el soporte central. Bueno, la verdad es que hay dos causas. Una es por el software envejecido del TCM y la otra es porque las ranuras donde están los anillos ya tienen mucho desgaste. Y eso lo aprendimos en las versiones anteriores, no en esta. Porque bueno, pues esta, cuando empezamos a trabajar con ella, no tenían mucho kilometraje. Y las otras ya llevaban mucho kilometraje, entonces eran las que empezaban a tardarse mucho en aplicar el avance, hasta que nos dimos cuenta que las ranuras donde iban los anillos tenían mucho desgaste. Cuando armábamos el embrague y lo probábamos con aire, sí aplicaba, pero se hacía mucho ruido, se estaba escapando mucho aire por la ranura de los anillos. Y había casos en que no se levantaba el pistón por el exceso de juego que había en las ranuras. Entonces, como estas transmisiones ya también pasaron por mucho kilometraje, habrá ya algunos casos en los que el embrague de avance tarde mucho en aplicar, pero por causa de desgaste de ranura de anillos. Bien, pues aquí tenemos el soporte central que se coloca aquí en el housing y sostiene ahí o no permite que el embrague de avance se pueda mover, se pueda salir. Ahora bien, vamos a hablar del variador, porque aquí hay cosas bien interesantes. Hay dos cosas que vamos a trabajar el día de ahora. Vamos a trabajar con la guía para que ustedes sepan cómo identificar el modelo de la transmisión y vamos a hablar sobre cómo es que se funciona una transmisión CVT. ¿Ok? Aquí había algo que les había comentado. La polea primaria o de entrada se va a acoplar al solar del planetario. ¿Ok? Pues la entrada, por eso se los dije, turbina, cloches, planetario y ya tenemos contacto, pero la entrada de fuerza se va a ir directamente a la polar primaria, ¿ok? Y la polar secundaria va a ser nuestro eje de salida. Por medio de ese engranaje que ustedes ven aquí, entonces vamos a conectar con el piñón del diferencial, ¿ok? Hay dos versiones en CVT. Tenemos la versión, solamente la tracción en la parte delantera y la versión de tracción adelante y atrás. Ok, aquí en la cadena vamos a ver unos plásticos y unos tubos que en su momento van a ver cuál es la manera de instalarlos. Porque también aquí tenemos mucho contratiempo. Hay que hacerlo bien, no es nada fácil, pero lo tenemos que saber hacer para que no tengamos problemas. Entonces, esto se va a conocer como polea
secundaria, polea de salida, se conecta con el diferencial de la transmisión y la polea de entrada se conecta con el convertidor, con el planetario y con los cloches. Polea de entrada, polea de salida, en lugar de tener más elementos. En una transmisión convencional tenemos diferentes cloches, tenemos un sprague, al menos tenemos 5 cloches. Una caja de 6 cambios tiene 5 cloches y tiene un sprague. Estos se van alternando en los cambios. Ahora, en algunos cambios le toca a uno, a otros cambios le toca al otro, y en fin, así se van alternando. Pero aquí no hay nada que alternar. Todos los cambios lo van a hacer esta par de poleas. ¿Ok? Y aquí viene algo que es bien interesante. Yo digo que la CBT es un sistema de respuesta retardada, es decir, que no te va a responder por el hecho nada más de que ya la aceleraste y quieres que el carro rechine llanta. Es un poquito más lenta la respuesta de una CBT, ¿verdad? La cadena tiene una forma que se va desplazando para un lado y para otro. Y todo funciona perfecto si tú le das tiempo al variador de hacer su trabajo, es decir, de que la cadena se desplace para un lado cuando vas acelerando en los cambios ascendentes y que se vaya regresando poco a poco cuando tú vas frenando, ¿ok? Si tú manejas muy suave, esto te va a durar mucho tiempo. Si tú manejas muy deportivo, muy brusco, vas a romper la cadena, ¿ok? Las cadenas se rompen por estrés. Estrés significa que está o que la cadena cambia su forma de drástica. La forma normal que lleva cambia de forma demasiado drástica por los acelerones y los desacelerones que se dan, ¿ok? Y estas cadenas no están hechas para eso. Una CBT no se puede trabajar como un carro estándar o como uno de planetarios, donde estamos mete y mete el kickdown o el descenso forzado por el acelerador. En este caso no, en este caso el variador es un poquito más pausadito. ¿Ok? Y la verdad es que te va a responder muy bien y puedes llegar hasta 200 kilómetros por hora sin que, vamos, te precipites. El variador hace su trabajo y tiene mucha fuerza, mucha potencia y va a llegar a alta velocidad en el momento que solito lo va a hacer. El CBT es uno de los sistemas más eficientes al subir una pendiente. Y también es de los más eficientes al bajar una pendiente. Tú no tienes que hacer nada, tú nada más acelera y el carro se va a mover y tú te vas a dar cuenta que en una subida le vas a ganar a muchos carros, ¿ok? Solito la CBT va buscando encontrar la relación que le permita tener mayor torque, solito lo va a buscar, ¿ok? Y de la misma manera, cuando tú vas bajando una pendiente, solito va buscando la relación adecuada para que no te gane la velocidad del carro. Entonces, en esa parte son diferentes a los otros y llevan un poco de ventaja. Se conduce mejor en pendiente hacia arriba y hacia abajo con un sistema CBT. Y lo importante es que le des tú el tiempo para que haga su trabajo. Es decir, que, oye, es que yo no veo que se mueva, le voy a acelerar más, no sigo sin sentir, le acelero todavía más. Entonces, todas las personas que creen que esto va a trabajar como caja estándar o planetarios o de doble clutch, no, así no trabajan esas transmisiones y por eso muchas veces estresan la cadena y terminan rompiéndola. ¿Sí? A mucha gente no le gustan las CVTs, pero porque es muy desesperado. ¿Ok? La caja CVT también va a tener una mucha velocidad, solo que hay que saber encontrarla. ¿Cómo es que logras que haya mucha velocidad? Pues es cosa de paciencia. Pero ya les doy una razón una de las razones por qué las cosas pasan. La cadena de una CBT se rompe por dos condiciones. Una de ellas es por mal manejo, por malos hábitos de manejo, y la otra es por falta de servicio, por falta de mantenimiento. Pero hay veces que la cadena puede estar rayada, maltratada, tener muchos kilómetros y no se rompe. ¿Ves? Ahí es más que nada por falta de mantenimiento, porque tiene una falla de la transmisión, pero muchas veces no se rompe la cadena, se raya horrible. Hay vehículos que tienen, no sé, 170,000 kilómetros, ya las polas bien rayadas, la cadena bien rayada, pero ya cumplieron, o sea, ya desarrollaron mucho tiempo trabajando y no está rota la cadena, ¿ok? La cadena muchas veces lo que sí tiene es fatiga y con el tiempo se va estirando, se va estirando. Hay veces que nosotros tenemos la cadena y
hay un huequito, parece como, bueno, en estas cadenas no se ve eso, pero en las cadenas que tienen muchos eslaboncitos planos y verticales, hay veces que hay un huequito que parece como si le faltara uno o dos dientes, y no le falta nada, lo que pasa es que se van estirando. Aunque en este caso, este tipo de cadenas no le sucede eso. Bien, entonces estamos tratando de explicar cómo funciona la CBT y hablamos de una falla muy común que es el estrés de la cadena provocado por el tipo de manejo que quieres que el carro te responda de una manera que no lo va a hacer, ¿ok? Hay mucha gente que ahorita prefiere un CBT que otro tipo de carro, o simplemente ellos dicen, este me gusta, ¿sí? Les es más fácil de manejar, más, más fácil de conducir. Bien, aquí vamos a hablar del funcionamiento del variador. Fíjense, eh, como habíamos comentado, las diferentes relaciones que generan el variador lo hace cuando las poleas se están abriendo y cerrando, ¿sí? Las poleas van a trabajar en sentido contrario. Cuando una va cerrando, la otra va abriendo y viceversa. Después, cuando la otra vaya cerrando, la otra va a abrir. Siempre van a ir en el modo opuesto, ¿ok? El sistema, aquí viene algo bien importante que todos debemos de entender si queremos meternos nuestra cuchara, si queremos nosotros estar trabajar con estos sistemas CBT, nos tiene que quedar muy claro. Si nosotros creemos que las fallas de la CBT van a ser por problemas mecánicos, estamos totalmente equivocados, pues el sistema CBT es 80% hidráulico contra un 20% mecánico. O sea, problemáticas de CBT no tienen que ver con la mayor parte de las veces mecánica, sino con hidráulica. El sistema mecánico es de desplazamiento proporcional y la conexión entre las poleas es la cadena de empuje. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que es de desplazamiento proporcional? Mira, por acá lo puse. Cuando una polea cierra 1 milímetro, la otra polea abre ese milímetro. O sea, no cierras 1 milímetro y la otra abre la mitad, no. Lo mismo que una cierra es lo que la otra va a abrir y lo que la cadena se va a desplazar. O sea, si 1 milímetro es mucho, mucho espacio recorrido, pero creo que todos podemos entender cuando hablamos de 1 milímetro. Yo creo que en 1 milímetro ya llevas dos cambios, pero vamos a hablar de 1 milímetro. Si una polea que podríamos decir que es la conductora, la, la polea primaria, cierra 1 milímetro, entonces la otra va a abrir 1 milímetro y la cadena por consecuencia también, o más bien la cadena se va a recorrer 1 milímetro y la otra va a abrir 1 milímetro. Todo está en un orden en el cual a todos les son proporcionales. Ese desplazamiento es proporcional para los tres elementos, para las poleas y para la cadena. ¿Ok? Bien. Ahora hablamos del desplazamiento que es a través, digo, la conexión que es a través de la cadena. Dice que la presión en las poleas es para cerrarlas. O sea que no hay una presión que sirva para cerrar y otra para abrir. No. Las poleas tienen una cámara hidráulica y cuando entra el fluido ahí, lo que hace es cerrar. ¿Ok? Está hecha para cerrar la presión. Eh, em, las poleas, las dos tienen presión. No puede haber una polea que no tenga presión. Si una polea no tiene presión, la cadena se va a patinar en la polea, se va a rayar la cadena, se va a rayar la polea misma, ¿no? Entonces, ambas tienen presión y la que tenga mayor presión es la que va a jalar la cadena, ¿ok? Tengo dos poleas, una de ellas tiene más que la otra, esta es la que está jalando hacia afuera la cadena y esa acción de que la cadena se desplace hacia afuera provoca que la otra, que es de menor presión, se abra, ¿ok? Entonces, cada polea tiene sus sellos y elementos que le suministran la presión, ¿ok? Ah, entonces tenemos dos tipos de problemática. Una que puede ser porque no le está llegando la presión suficiente al sistema y la otra es que los sellos de mis poleas, no quiero decir porque las poleas tienen su propio sello, pero no son los únicos que se ocupan
para conducir el fluido hacia las poleas. No son los únicos sellos. En la transmisión también hay sellos. Entonces, cuando hay problemas de variador, podemos decir que el problema no está generándose porque no hay la suficiente presión en una o en las dos poleas. No hay suficiente sellado en una o tal vez hasta en las dos poleas. Y si no tenemos la suficiente presión y no tenemos el suficiente sellado, pues el variador no va a poder controlarse. No vamos a poder ese desplazamiento proporcional. Va a haber una deficiencia en la manera como trabaje y desgaste, porque cuando no tenemos la presión correcta, se pueden generar patinamientos. Los patinamientos aquí lo que originan es que la cadena se desbaste y que raye los conos. Eso es lo que puede suceder si nosotros no tenemos la, la, la presión y el sello adecuado y correcto. ¿Ok? Y vamos a seguir hablando más sobre este funcionamiento del variador. Vamos a regresar tanto aquí. Fíjense bien. Ustedes ya vieron que se trata de tener dos poleas, ¿verdad? Pero ambas poleas podemos darnos cuenta que, que tienen dos conos, ¿sí? Estas partes son cónicas, pero nos damos cuenta que hay un cono que es fijo. Hay el cono fijo que es parte, tenemos un cono fijo que es parte del eje. El eje de la polea tiene un cono y el cono y el eje es una sola pieza. Pero después tenemos montado un cono que se mueve, que se desplaza hacia adentro y hacia afuera. Ese le llamamos que es un cono variable. Trabaja como un émbolo. Pues si hay presión se cierra, si no hay la suficiente presión, pues no cierra completamente. ¿Ok? Entonces, tanto la polea primaria como la polea secundaria tienen un eje. En el caso de la polea de secundaria, pues su eje es más largo. En el caso de la polea primaria, su eje es más cortito, pero ambas tienen un cono en su eje, en el eje fijo, y tienen un cono que es variable. Vamos a ver, aquí hay una. Ah, cuando marca el código del Step Motor. Es que una de las diferencias que hay en esta nueva generación, ya no, mire, en la nueva generación de CVTs, ya olvídense del Step Motor, no lleva Step Motor. Y olvídense de la memoria interna. El cuerpo de válvulas llevaba una memoria cuadradita, una memoria ROM. Eso ya no existe aquí. ¿Ok? Ya se llamaban esas elementos. El step motor, ¿qué es lo que decíamos ahorita? Y que lo vamos a volver a mencionar. Fíjense bien lo que dice. Cada polea tiene sellos y elementos que le suministran la presión. Pero cada quien tiene sus propios elementos. Es decir, la polea secundaria, como la que estamos viendo ahorita, va a tener sus propios elementos que le van a suministrar la presión y va a tener sus propios sellos. Es decir, no son compartidos con la otra polea. Mientras que la otra polea también tiene sus propios elementos que le suministran presión y tiene sus propios sellos. Son dos cosas individuales, totalmente independientes. Eh, el step motor, en las versiones anteriores, era el que suministraba la presión a la polea primaria. Okay, el step motor era el elemento junto con una válvula para que la polea primaria tuviese presión. Y la polea secundaria, bueno, pues eso lo hace a través de solenoides. Pero eso ya, el step motor ya no existe en ninguna CVT de nueva generación. Eso ya quedó completamente eliminado. No sabemos si para bien o para mal, yo creo que a lo mejor notamos mucha diferencia y pues ni modo, llegó una nueva generación, cambió esos componentes. Bien, a ver, vamos a ver, acá tenemos otro comentario. Dice, ¿hay alternativas para lograr un buen sellado en poleas? Por ejemplo, usar ligas en vez de anillos. No, 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 mira, no se preocupen con este sistema. Este sistema, si le ponen los anillos nuevos, quedan súper bien. No querramos usar unos anillos bien viejos y que sellen, porque eso
Nosotros vamos a ver cuál es el procedimiento para que abras una polea y qué es lo que debes de hacer para que se lleve bien, ¿verdad? Cuando empezamos a abrir poleas, empezamos a abrirlas a diestra y siniestra sin ningún orden. Y esto lleva un orden para que te queden bien, para que funcionen de manera correcta. Debes de tener la herramienta correcta que no la venden en ningún lado, sino que tú debes decir, a ver, necesito esta pieza de tanto por tanto. Todavía no hay alguien que me diga, aquí hay un kit para que tú desarmes y armes. No, sino que nosotros mismos nos damos cuenta. La quiero cerrar y creo que si yo consigo un tubo de esta medida, me voy a apoyar perfectamente y no se me va a estar moviendo la polea y va a cerrar bien fácil. Todo ese tipo de cosas lo vamos a ver. Porque parece fácil. Ay, nada más se trata de que cambie los sellos de las poleas. Exacto. Pero eso lleva un procedimiento que puede ser seguro o inseguro. Optemos por el seguro, ¿no? Por el método seguro. No nada más es abrir por abrir, sino tener la certeza de que eso va a funcionar. Bien, aquí tenemos a Silverio que nos dice, ¿en qué marca recomienda poner los anillos? Pues normalmente los mejores son de Transtec, pero si hay otra alternativa, desde luego se las vamos a compartir. ¿Ok? Pero casi siempre que hacemos las cosas como deben de ser, todo funciona de manera correcta. Bien, el CBT cíclico, o sea, es como todo, mira, hay cajas que son de 6 cambios, vamos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta es la última. Si detenemos el carro, viene el retroceso de 6 a 5, de 5 a 4, de 4 a 3. Ya no frenamos completamente, le volvemos a acelerar. Ah, bueno, pues nos vamos a cuarta, quinta y sexta otra vez. De repente sí, frenamos por completo el carro. Ah, bueno, pues nos vamos sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Cerramos el ciclo de regreso. Entonces, el CBT es algo parecido y la forma cíclica del CBT es la siguiente. Cuando vamos a iniciar la marcha, pues, pones drive, quieres que el carro ya se mueva, la polea primaria, que es esta, está completamente abierta. Ojo, el hecho de que esté completamente abierta no quiere decir que no tenga presión. Recuerden que sí, todas tienen presión, las dos tienen presión, ¿ok? Pero esta está completamente abierta. ¿Y por qué está completamente abierta? Pues porque la otra tiene muchísima presión. Si te das cuenta aquí la polea secundaria está cerrada y no me vas a decir que tiene aceite, ¿no? Porque eso está fuera de la transmisión, no hay aceite ahí. Sin embargo, la polea, obviamente, la polea secundaria cuenta con un resorte, ¿ok? Y ese resorte, cuando apagas el carro y no hay presión de aceite, termina cerrándolo. ¿Para qué? Para dejarla en la posición de arranque. Esa es su posición de arranque. Mi polea primaria abierta, la polea secundaria completamente cerrada. Y eso porque un resorte le ayuda, pero ya cuando está en el vehículo, el resorte no sirve para nada. ¿Ok? O sea, sí le ayuda, pues, pero fíjate en lo que te voy a decir. Cuando pongo drive y quiero avanzar, la polea secundaria tiene que tener al menos 700 o 600 PSI para no abrirse, para que no se abra. Si le doy a 3/4 al acelerador, esta polea tiene que tener casi 800 PSI para no abrirse. De lo contrario, se va a abrir. Y al abrirse, entonces no vamos a arrancar en primera, sino vamos a arrancar como en segunda o tercera. ¿Por qué? Porque la polea primaria también tiene presión. Cuando yo acelero mucho, 3/4 de aceleración en primera, estoy en cero y quiero salir rápido, le pongo 3/4 al acelerador, la polea secundaria va a tener 800 o 780 si tú quieres. Y la polea primaria va a tener como 400 500 o 500 PSI con esa aceleración. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, casi 800 y por el otro lado casi 500. 500 es mucha presión, pero la otra es mucho más alta. Entonces, lo que quiero decirte es que quien tenga más presión es la que va a mantenerse cerrada. Y no obstante la otra tenga presión, la otra tiene mucho más. Y por eso se puede mantener. Eso es para garantizar que la polea no se abra y el carro se pueda mover. Ahora, ¿qué pasaría si yo no voy acelerando tanto? Yo no le voy acelerando, no sé, un cuarto de acelerador, tal vez la mitad del acelerador, porque pues no me gusta gastar mucha gasolina. ¿Qué va a pasar? De todas maneras, la polea secundaria sigue cerrada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo los 700, pero sí tengo unos 600 PSI contra unas 380 de la polea primaria.
Es decir, siempre voy a tener en el arranque mayor cantidad de presión en la secundaria que en la primaria. ¿Ok? Recuerda que estamos hablando de un sistema hidráulico y que la presión siempre es importante. Ahora, eh, eh, si nosotros en algún momento perdemos un poco de presión en la polea secundaria y la polea primaria tiene no es que tenga más que la otra. Vamos a poner, en la secundaria yo tengo 560 y en la primaria tengo 480. No va a arrancar el carro en primera, no, para nada, porque estamos casi igual de presiones y la cadena va a ser jalada por la polea primaria. Entonces, al moverse la polea y no estar en la orillita de la polea secundaria, el carro va a ser como si estuviéramos en tercera. Y si estamos en un alto y le aceleramos, se va a sentir bien pesado, muy pesado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenemos la presión suficiente en la polea secundaria. La polea secundaria es la que va a llevar más presión que la otra. Es el variador va a tener siempre mayor presión en la polea secundaria, pero en el arranque. El pico más alto de presión en un variador es en la polea secundaria, pero en el arranque ya jamás vas a volver a ver esa presión, o siempre y cuando todo esté bien, no vas a volver a ver esa presión hasta que te vuelvas a parar y le vuelvas a fondear o le vuelvas a mandar a 3/4, vas a poder volver a ver esa presión, porque ya cuando el carro va caminando y las ruedas van funcionando, la presión en general empieza a bajar. Bueno, empieza a bajar para todos, pero en mayor proporción en la polea secundaria. Mael García nos pregunta, ¿los valores que comento los podemos ver en el escáner? Sí, nada más que aquí hay un detallito, que con el escáner van despacito los valores. Ya, cuando lo que tú estás viendo ya pasó. Si yo estoy viendo 400 es porque ahorita estoy en 300 o en 500, eso ya pasó, va retrasadito. Entonces nos conviene tener un manómetro de alta presión para irlo viendo en vivo, ¿ok? Y Lucerna Motors nos recomienda pulir los. Bueno, tenemos también a Braulio que nos comenta sobre los jaloneos. Y Lucerna Motors nos recomienda pulir las poleas cuando se rayan. Ambos comentarios están un poquito adelantados. ¿Ok? Tanto los jaloneos lo vamos a tratar, desde luego, y vamos a hablar sobre si se pueden o no pulir las poleas. Pero eso, vámonos a ir poco a poco. Yo te voy a decir una cosa, ¿por qué no pueden arreglar las CVTs? Y te puedo apostar que el 50% es porque no saben cómo funcionan, que no saben que son hidráulicas, no mecánicas. Entonces, si nosotros tenemos o aprendemos a saber cómo es la teoría, cómo es que funcionan, nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Ya lo estamos mencionando ahorita. Al hablar de presiones, luego decimos, bueno, pues, si se va a tratar de medir presiones, hay que tener herramienta para medir. La herramienta que tienes tú, que ocupan ustedes para checar las transmisiones de planetarios, no sirve. ¿Por qué no sirve? Ya se dieron cuenta. La transmisión, mi manómetro para checar una caja de planetarios es de 600 PSI y aquí yo te estoy hablando de 800. Estamos 200 libras arriba de del manómetro que usamos para planetarios. Y en planetarios no vamos a llegar a 600, llegamos cuando mucho a 400 y bajo ciertas condiciones. Ajá. Sin embargo, los manómetros siempre van a estar arriba del límite a la que se va a medir, porque si no se desajustan los manómetros. Si yo voy a trabajar con 400 PSI, vuelvo a repetir, en ciertos casos muy especiales, pues no puedo comprar un manómetro de 400, tengo que comprarme uno que esté arriba de, porque cuando yo llegue a esta prueba, le va a dar la vuelta al manómetro y se va a echar a perder. Entonces, en este caso, vamos a medir hasta 800, 850. No podemos comprar un manómetro de 800, tiene que ser de 1000 o 1500 para poder trabajar con este sistema. No me va a servir el otro. Y ahora la manguerita del otro manómetro no me sirve. Acá se maneja más presión y necesito una manguera de alta presión. Y adaptadores, porque los adaptadores para esas cajas no son los de las cajas anteriores, son diferentes. Sí, sí, vamos a medir presión, definitivamente. Si es un sistema hidráulico, tenemos que medir presión. Si es un sistema que puede tener fugas por los sellos, también tenemos que tener herramienta para medir esa fuga de presión, ¿ok? Es decir, si hay la manera de que tú puedas estar al día para poder trabajar un sistema de estos.
Me decían por ahí, es que los jaloneos, ok, desafortunadamente los jaloneos no son provocados por las fugas de presión ni por el suministro de presión. O sea, es una consecuencia. Los jaloneos, lo vamos a comentar más adelantito, pero son provocados por envejecimiento de software, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de explicar bien lo que es una CBT para que ustedes lo puedan comprender. Todavía no llegamos al diagnóstico. El diagnóstico lo estaremos viendo más adelantito. Vamos a hablar muchas cosas que nos van a servir para poder elaborar un diagnóstico, pero no queremos correr. No queremos correr porque si queremos ser muy eficientes en el CBT tenemos que ir paso a paso. ¿Qué decíamos hace ratito? No es lo mismo que una caja de estándar, de doble clutch o de planetarios. Esta tiene su forma diferente. Y asimismo tenemos que entender cómo trabaja y cómo funciona para poder entender las fallas, ¿ok? Esto no lo tenemos que aprender de memoria. Son bien poquitas cosas lo que yo les estoy comentando ahorita. Que el variador tiene es 80% hidráulico y un 20%, que es de desplazamiento proporcional. Todo eso lo tenemos que ir escuchando, razonándolo poco a poquito. Ahorita ya hablamos de presiones, pero ya aquí habíamos dicho que las dos llevan presión. Ya dijimos que cada quien tiene sus elementos que les va a suministrar presión y sus propios sellos. O sea, no creas que la polea tiene su sello y todo lo malo ocurre ahí. No hay más sellos. No nada más está ese. Por ejemplo, fíjense, de tanto que estamos probando. Y yo creo que esta caja lo que está mal es el cuerpo de válvulas. Oye, sí, ya le probé uno y como que cambió un poquito la falla, pero pues sigue fallando. Pues como con este mejoró, quiere decir que a lo mejor el cuerpo sí está mal. Ya le probé cuatro, incluyendo uno nuevo, y sí hay una mejora, pero no al 100%. Pues quiere decir que el cuerpo de válvulas solito no va a corregir el problema, pues ya le pusiste uno nuevo. Pero ¿qué pasa cuando estás quitipón? Ya llevas como cuatro cuerdas barridas, nada más del puro cuerpo de válvulas, es decir, las tuercas que van en el housing. Y déjame contarte que como 20 o como 10 en en los tornillos del cárter. Tanto quitas y pones, las cuerdas del cárter son súper, súper delicadas. Con cualquier cosita se barre. Pero también las cuerdas del housing. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué pasa si ya tengo cuerdas barridas en el cuerpo de válvulas? Ah, ¿verdad? Ahí vamos a tener una fuga de presión, porque el cuerpo al tener cuerdas barridas, y estamos hablando de presiones de 800, de 500, de 400, eso no va a poder ser, ya que si tengo una zona donde están barridas las cuerdas, por ahí se va a escapar la presión y vamos a tener una caída muy fuerte de presión. Entonces, son detallitos que son absurdos, pero es la solución de los problemas. ¿Ok? ¿Cómo quieres que funcione eso? Tienes varias cuerdas barridas. A mí me ha tocado, antes yo no reparaba nada, sino que, mira, tienen barridas las cuerdas, te echas a la basura y aquí hay más housing, porque teníamos muchas cajas que ya se acabaron, por cierto. Y eso hacíamos, pues, ¿para qué íbamos a estar haciendo cuerdas? Pero ya rescatamos los housing, no los echamos a la basura y les estamos arreglando las cuerdas, porque vienen muchas transmisiones con cuerdas barridas y ya sí quieren que funcionen. Y eso no, algo hidráulico que va a manejar presión, es imposible que trabaje de esa manera. Y ahí se fuga mucha presión. Si no tenemos bien la presión, esto no funciona. Entonces tenemos que ser muy estrictos en esa parte. También les voy a decir dónde medir la presión, dónde vas a meter la herramienta para medir presión y que puedas checar si las cosas van bien o mal. ¿Ok? Muy bien. Entonces sí, tenemos que enfocarnos bien. Este es un sistema hidráulico. Yo quiero conocer las reglas de la hidráulica que vamos a ocupar, la herramienta que vamos a utilizar, etcétera, etcétera, porque yo quiero que a mí me vaya bien en esta caja. No quiero cometer muchos errores. Es inevitable, perdón, no tener errores, ¿eh? Acuérdense que no somos perfectos. Los errores son parte del aprendizaje, pero entre más conocimiento tengamos, menos errores vamos a cometer, ¿ok? Y mejor nos va a ir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos un sello que va en el housing, un pequeñito sello. Ay, es un pequeño sello. Es un pequeño sello que puede generar un boom de fallas. Siempre hay que estarlo checando. Ojo, aquí hay un valero. Estos valeros también luego están mal.
o luego no asienta bien la polea. Y cuando no asienta bien la polea, o cuando el modelo tiene mucho juego, la parte de abajo de la polea se empieza a recargar, deforma la área de sello, tenemos pérdida de presión. ¿Ok? Entonces, son detallitos que son lógicos. Oye, pues, si el valero sí tenía mucho jueguito, y obviamente la polea no va a trabajar derechita, sino que se va a estar moviendo lateralmente, pegando con el tubo donde va el sello y desgastándose, deformándose. Esa polea ya no va a servir. Sí, hay muchas cosas que cuando nosotros hablamos ahorita de cómo va a funcionar y todo ello, luego viene a la mente en dónde podríamos tener este problema, ¿no? Yo voy a hablar después de la presión, es decir, ser más preciso en decirles, mira, va a tener esto de presión, va a tener poquita, va a tener mucha, este va a tener tanto, este va a tener menos, ¿ok? Eso lo voy a hacer también, pero ahorita vámonos paso a pasito. Fíjense que yo me di cuenta que he hecho muchas cajas de estas, que muchas veces teníamos transmisiones que no eran las que debería de llevar el vehículo. Entonces déjame prepararte algo que les voy a compartir al ratito para que ustedes lo vean. Cerrar tantito esta presentación. Siempre que a mí me ha pasado, yo siempre me voy por la inercia, trato de arreglar algo, cometo errores, no doy una y dejo los fierros ahí, dejo la caja desarmada o montada, ya ni le hago caso. Entonces empiezo a sacar los manuales y los empiezo a estudiar, cuando debería haber sido al revés, ¿no? Pero honestamente a veces así pasa, ¿no? Recurrimos al manual cuando nos damos por vencidos. Y y ya en el manual sacamos cuando menos 4 o 5 dudas y ya con eso nos vamos como una brújula orientándonos hacia el sentido correcto, ¿verdad? Cuando pensamos que podemos, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo no es, por así decirlo, lo correcto. Bueno, aquí tenemos este que les voy a compartir, es eh, de una marca que vende partes, vende cosas de cajas automáticas y la empresa se llama Wherever It Takes. Es decir, lo que necesites de transmisión y se llama WIT. WIT y que acá abajo dice Wherever It Takes, lo que requieras de transmisión. Y es un catálogo 2018. Y vaya, van a ver ustedes qué ayuda nos va a dar. Aquí te dice cómo identificar las transmisiones de acuerdo a su concha, ¿no? Y aquí le llaman etiqueta de localización. No digo, localización de la etiqueta de identificación. No sé, a lo mejor a muchos ya ni les va a tocar esto. Pero normalmente las cajas cuando eran nuevas tenían esta tarjeta de papel, esta de papel. Obviamente con el agua y todo eso se pierde, ¿no? Pero a mí me tocó muchas cajas con esa etiqueta nuevecita. Esa misma etiqueta la tiene grabada la tapa delantera y también la tiene grabado el TR. El TR tiene un QR y tiene el código de la transmisión. ¿Ok? Todo depende de la caja en específico. Aquí, por ejemplo, nos dice que es una 1XT3C. Ojo, hay muchos números. Hay que saber cuál es el código en específico. Y es el código de mi transmisión. Aquí es donde viene, en la tapa delantera, en la parte frontal, en la parte de arriba, como si fuéramos viendo hacia la pared de fuego. Poquito adelante de la mitad de la transmisión, la vamos a ver. Esta transmisión que ustedes están viendo aquí no es de nueva generación, es de generación anterior, pero todas tienen ahí el código, todas las de nueva generación. Aquí está una de nueva generación, no, esta es de nueva generación, pero no es la que estamos viendo. Y bueno, aquí tenemos diferentes códigos de acuerdo al modelo. Ok, vamos a ver esto. Porque aquí vienen de todas, no nada más de las que nosotros estamos hablando de 2013 en adelante, pero fíjate, aquí hay de 2015, 16, 2013, 2008, 2008, 2009. Entonces, algunas no tenían que ver con lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero algunas sí. Y vamos a ver aquí, aquí en México, algunos vehículos no se dieron, en Estados Unidos sí, por ejemplo, como la Murano o la Murano Hybrid, aquí no, pero allá sí, sí existe. Imagínate, la Nissan NV200 también tiene CVT y aquí no. Pero vamos al caso en específico. Vamos a hablar de la Pathfinder, ¿ok? Aquí está el dato de la Pathfinder 2013 a la 2014 y mira, código. ¿Qué código es?
es el 3WX0B para una Pathfinder 2013 a la 2014. Pero hay dos versiones, 2013 a 2014. Esta es 3WXOD. Las dos son con tracción hacia adelante. Las dos son motor V6 y 3.5. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Tal vez la fecha. La relación final es de 5.577. Nissan las reconoce como RE0F10E, pero Yatco como JF017E y es la versión 8, CBT8. Porque fíjate que hay CBT2 y hay la 7, etcétera. Esa es la CBT8. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver 2015 y 16. Aquí está Pathfinder 2015 y 16. Para empezar, los códigos no son iguales. 3WX, ya viene el número 2, cuando acá era X0, aquí es X2D y X2C. X2D para solamente tracción hacia adelante y X2E para tracción en las 4 ruedas. ¿Ves? Estamos empezando a ver esto. Entonces, 2013 y 14, perdón, en ambas aquí están, tenemos las versiones 4WD en el 2013 y 14 con 0C y con 0E. Los 2013 y 14 es 3WX0, 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 y lo que va cambiando la letrita, B, D, C, E, o dependiendo si es de tracción solo adelante o solo atrás, mismo motor, mismo nombre de la caja, misma relación de salida, todo es igualito. Pero la cosa cambia en el 2015-16, que la persona de aquí vemos que los códigos ya no son con X0, sino con X2, y la letra cambia de D o E, según la versión. Motor igual, 3.5, y la relación final cambió de 5.57 a 5.25, nada que ver. Ahora ya cambió también, ya Nissan no le llama 10C, le llama 10J, y Yasco ya no le llama 17, sino le llama 19E. ¿Ok? Nada más para que tengamos ahí una idea. Y si la Pathfinder fuera ahí hybrid o híbrida, pues también las cosas cambian. Primero, no hay un código. Existe la versión tracción adelante o 4x4, pero el motor cambia. Es de 4 cilindros. Y la relación es final, raro, pero es igualita a la del 2013. Para la Nissan, estas se llaman RE0F02H. Para la Nissan, 02H. O como si hubieran dos velocidades. Y para ellos se llama la JF018E, esa no se la sabía. Entonces, este catálogo nos va a sacar de muchas, muchas dudas. Fíjense en este caso. Una Quest 2014. Es que también tienen códigos, pero estos códigos todavía no son como los que modernos. Aquí sí hay uno moderno. En la Quest 2015 tiene la 3WX3A, parecido a la que tenemos nosotros, 3WX, pero en lugar de 0 o 2, esta tiene 3A. También con motor de 6 cilindros. Pues no hay aquí de ese tipo, ¿eh? Pero la relación de engranes cambia a 4.67. Y esta es la RE0F10J. Es que del 2015 ya es 10J en lugar de 10C. Ojo, pero si aquí no están los carros, ¿para qué me dices? ¿De dónde vienen luego las cajas usadas? Estados Unidos. Es como cuando pasaba con las cajas de Winston, venían de Estados Unidos y las relaciones de Estados Unidos no coincidían con las de México. Pues aquí dice que hay en Quest, hay en Rogue, hay en Gamurano, y a lo mejor las versiones no salieron aquí, por eso es bueno saber los códigos. Oye, esta caja no es de Pathfinder. No quiere decir que no nos vaya a servir. Hay muchas cosas que nos sirven, pero otras cosas no. Sin embargo, es bueno identificar que no es la que, oye, se parece igual. ¿Por qué se parece? Porque si te das cuenta, muchos usan el motor 3.5, 3.5. ¿Cómo no se van a parecer si es el mismo motor? Y ahí el detalle está en que nosotros, dependiendo del carro, pues va a ser el código de la... Te habla Ramón. Eh, yo creo que sí. De que nosotros estamos viendo los códigos y que muchas veces la caja que está puesta, como les decía, puede ser que no es del carro.
Y una de las cosas que cambia es en esto, la relación final. Como ustedes se dan cuenta, hay de 5, hay de 4, hay de 6, pero dependiendo de la caja. Entonces, ya saben en dónde va el código. Aquí hay una lista de, cuando menos hasta el 2015, de algunos códigos de caja. Ya vimos aquí el de la Quest, es 3W, pero podemos encontrar otros, como el la Murano, que estaba acá arribita, Murano. 2016 o 2015-16 también es con 3W, por lo que yo veo 3W, vendría siendo la transmisión como para 6 cilindros, ¿no? Pero va cambiando, todas son 3WX, todas son 3WX, hasta ahí está bien. Puede cambiar el número, por ejemplo, en el caso de la Murano 2015-2016, en lugar de ser 3WX0, es 3WX1 y termina con E, ¿ok? También es motor, es 4x4, es 3.5 y la relación nada que ver es 4.67, 4.67, que no se parece a las que están acá abajo, así hay una de la Quest. Todas esas son CBT8, ¿ok? Acuérdate que del 2015 ya no es RSF10C, sino que ahora es Concord. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a ir dando cuenta de los códigos. Ya vieron ustedes qué tipo de carros pueden llevar estas cajas. Y voy a irme para acá porque en máxima y última, a ver, estoy viendo si no me, todavía no aparece aquí ni máxima ni última. Entonces, sí, hay que empezar con el pie derecho. Hay que saber si la caja es original y si no es original, pues, fijarnos de qué carro puede ser, ¿no? Debe de ver de última y de máxima. Que no están, deben de estar en la hoja anterior. Ah, chivos, ya me acordé. Es que esto se corre para acá. Ok. Última, aquí tenemos a la última. Mira, vamos a buscar una que empiece con X. Aquí está. En el 2013, el Altima, Nissan Altima 2013, tengo 3V, obviamente esa no va a ser, y tengo una 3W X0A, X0A para el Altima. No son las letras de la Pathfinder. Ese es solo para tracción hacia adelante, otra vez el motor 3.5 y la relación final 4.67. Altima 2014, pues hay dos versiones con 3WX0A. Bien, pero después tenemos en el 2015, es que las tres, con 3V es la JF016 y con 3W es la JF017. Acá tenemos más última, 2015 al 16, 3WX1 de motor 3.5 y la relación es 4.6. Esta se identifica con RE0F10H. ¿Ok? Bueno, esa de plano no sería, creo yo, o a lo mejor sí. Máxima, ahora vamos a buscar el máxima. Obviamente en los años, ¿no? Máxima 2013-2014. Hijo de la caja. No, ese no es. Es hasta el 2016. Es que acuérdate, 3X, 3WX es la clave para saber que es una parecida o que es de tipo de cadena que estamos trabajando con la Pathfinder. Máxima 2016. Acuérdate que también hay más recientes. Entonces, como este catálogo no nos da más, sí tenemos que checar los códigos. A veces en el internet podemos ver para qué, con ese código, para qué carro es, si no vienen en el catálogo. La 3WX3B es para el máxima, con solo tracción hacia adelante, con el mismo motor 3.5, y fíjate la relación 5-250, y en el 2016 a esta le llaman RE0F10H, también es una CBT8. Sea, también la vamos a ver en un máxima y en un última, aunque el nombre de la caja
cambia. Acá tenemos otra de Murano 3WX1E. La relación es 4.6. Pues 2015 a 2016 es 10J, ya no es con E. Bueno, ese lo van a tener ustedes y van a tener ahí la tarea de cuando les llegue un carro, cerciorarse. Inclusive aquí hay transmisiones como el Caliber, el Compass, y también vienen los códigos, pero pues eso no es lo que estamos nosotros viendo ahorita. ¿Ok? Va a haber más información diferente en ese catálogo, pero la que es diferente a todas las otras informaciones son esos códigos que nosotros necesitamos para saber si la transmisión es o no es. Yo voy a hacer un recorte de los que sí tienen que ver con este tipo de caja, pero de todas maneras voy a compartir para que ustedes vean algunas diferencias que hay y que significan mucho. O sea, hay veces que nosotros tomamos un trabajo, un carro, y nos vamos con la inercia. Es decir, inmediatamente queremos tomar acción, queremos ver qué le podemos hacer, queremos saber qué le está pasando a los carros. O sea, nos queremos involucrar muy rápido, pero este ímpetu a veces es equivocado, ¿sí? Y no vamos a hacer lo correcto. Bien. Quiero comentarles lo siguiente. Cuando estas transmisiones aparecieron y les comenté, ya no hay motor de pasos, ni la memoria, ni nada. Hay una manera de hacer los diagnósticos. De repente, normal, como cualquier carro, tú metes un escáner y dices, oye, me está dando el solenoide de presión A, el solenoide de presión B, voy a cambiarlos. Ya no es así, ya no se vayan por eso, ¿sí? Olvídense esas cosas. Van a seguir apareciendo ese tipo de códigos, ¿ok? Mientras el problema no sea eléctrico. Es decir, que me diga mi solenoide A, solenoide B, solenoide selector está en corto, solenoide selector está abierto. Mientras no sean eléctricos, no les hagan caso. Si son eléctricos, sí. Un código eléctrico quiere decir que no conectaste bien el arnés, un conector no hace bien contacto. Los fallos eléctricos siguen siendo válidos. Pero cuando te diga que la presión es baja, que otro código que no tenga que ver con la electricidad, desempeño, no sé, no le hagan caso. Porque Nissan hizo una nueva estrategia para trabajar sus vehículos. Entonces, muchos códigos que aparecen, ya ni les sigas la corriente. O sea, no vayas a tratar de resolverlos, porque no van a tener solución. ¿Ok? Para este sistema que está implementando Nissan, tanto para la JF017 y 19, como para la JF018, el procedimiento de diagnóstico es totalmente diferente. ¿Ok? Esto no involucra a la JF15, 015, pero sí a la 17, 18, a la JF019, sí les afecta. A las que no tienen motor de pasos ni memoria, sí les afecta. ¿Ok? Todavía el Sentra y la Kicks siguen teniendo una memoria interna, pero ya no usan motor de pasos. Entonces, muchos códigos que que las transmisiones van a tener una buena lista de códigos, y vuelvo a repetir, no aquellos que sí son muy precisos y notorios, como un solenoide abierto en corto, como no hay señal en un sensor. Oye, no tengo la señal del sensor de salida. Sirve, está desconectado. Los sensores y los problemas eléctricos de solenoides es diferente, pero en estos carros salen muchos códigos de solenoides que hablan de su funcionamiento, baja presión, o sea, hablan de que están haciendo algo mal, no de que estén en corto o abierto, de que algo está pasando con ellos y que está mal. A esos códigos no le hagan caso. Una de las maneras diferentes de trabajar en Nissan es a través de boletines. Entonces, cuando tú tienes ciertos códigos que no tienen que ver con lo eléctrico, se vienen unos boletines que te van a llevar a un procedimiento, ¿ok? Y ese procedimiento te va a llevar a la solución. Por eso es que muchas veces cuando queremos hacer una cosa y la otra, pues no vemos ninguna diferencia ni ventaja. Y parte de ese nuevo procedimiento es porque en este TCM hay un envejecimiento de software. Le podemos llamar de otra manera, pero creo que lo más fácil sería pensar en que el software se vuelve obsoleto
después de cierto tiempo y es una de las causas que nos hace trepidación, jaloneo. eh, en los boletines luego aparece como shooter, ¿ok? Y es algo que ustedes quieren saber cómo resolverlos, casi estoy seguro. El shooter es un fallo ocasionado por defecto de software, pero ojo, no volvamos al echarle toda la culpa a eso, porque, ¿qué dijimos hace ratito? Un variador es un sistema hidráulico y puede fallar si tenemos fugas de presión o si no tenemos la presión correcta. Entonces, eh, si yo no dejo bien armada una caja, si yo no pongo bien los sellos como debe de ser, si yo no la pruebo, si yo no chico que esté bien, fíjate que hay algunas fugas que son permisibles, porque el suministro de presión puede compensar esas pequeñas fugas. Pero si nuestra fuga es grande, el suministro de presión no va a poder compensar esas fugas. ¿Ok? Entonces, si nosotros no somos cuidadosos en checar que todo está sellando de manera correcta, en el porcentaje correcto, si nosotros no estamos armando con piezas nuevas, si nosotros estamos usando puras cosas usadas, incluyendo cuerpos, pues entonces vamos a querer cambiar el software y quererlo corregir y no es eso, o sea, no va a funcionar así. Tenemos que tener la certeza de que tenemos una transmisión bien hecha, bien armada, no tiene cuerdas barridas, todo está muy padre, todo está muy bien. Checamos la altura del variador, que también es importante para que funcione correctamente. Pues vamos a ir con el 90% de que si el carro falla, ya no es culpa de la transmisión. Ahora sí, hay que hacer otro tipo de trabajo que lo vamos a ir viendo más adelantito, pero es el que va a corregir el problema. Oye, si yo me hubiera puesto a seguir los códigos que dice cambiando otro cuerpo, cambiando solenoides, cambiando el arnés, cambiando otra caja, nunca terminas. ¿Ves? Eh, entonces, ciertos códigos yo les voy a ir compartiendo los boletines para que ustedes vean qué hay que hacer. Pero mi primera tarea, la primera no es, o sea, no puedo conocer el problema y ya lo quiero resolver si todavía ni siquiera sé cómo se desarma la caja, ni qué hay adentro. Por eso es que nos vamos a ir paso a paso. Ya hablamos un poquito de cómo debe de funcionar un CVT, a ser conscientes de que es un sistema hidráulico y vamos a ir viendo parte por parte de la caja, porque todo es importante. En el momento que nosotros nos confiamos y descuidamos algo, chin, eso nos da lata, nos da guerra. Entonces vamos a ir conociendo todos los rincones de la transmisión, la bomba, el cuerpo de válvula, los embragues. Vamos a ir conociendo todo eso para que nosotros, al entender este curso, nos quede una caja bien armadita y podemos atender la nueva estrategia de trabajo de Nissan. Y cuando ellas nos dicen que tenemos que hacer un cierto arreglo para corregir los problemas, ¿ok? Porque si yo les digo, miren, es que hay que hacer estos pasos, van a ser descuidados, las cajas van a armarse a lo rápido. Es que ya me dijeron qué hacerles, entonces ya no le pones la misma atención a la caja. Y aunque te den la solución, te va a fallar. ¿Por qué? Porque descuidaste la parte que no tenías que haber descuidado. Primero, encárgate de que la caja quede bien para pasar al plan B y entonces todo nos quede en orden. Si aquí no llevamos prisa. Hay muchos detalles que van quedando si nosotros no somos cuidadosos. Ya les dije ahorita, mm, tengo, de verdad siempre tengo yo casquillos, tengo ahí licoy, tengo, y cuando se van a terminar compro más. ¿Por qué? Porque una caja que llegue aquí, que ya alguien le ha metido mano, no va a tener menos de 5 cuerdas barridas. Fíjate, no menos. O sea que estamos hablando de que no va a tener una. Una caja que digas, es la primera vez que la van a bajar, va a ser una entre 30. O sea, ya la mayoría tuvieron al menos una reparación. Estamos hablando de hace 20 años. A lo mejor la que nadie ha metido mano es la 2018, la 2019. Son muy recientes. Pero la 13, la 14, la 15, la 16 ya van por la segunda reparación. Entonces, esas de segunda reparación, ten tu potecito, tu machuelo, porque hoy vamos a trabajar mucho. Vamos a suponer que tienes la suerte que no hay en el housing, en donde va el cuerpo de válvulas, no están barridas las cuerdas. Tienes mucha suerte. Pero yo te garantizo que tienes 5 barridas en el cárter, mínimo. Entonces, no se trata de, le pongo un tornillo más grande, le sobrepongo. No,
Esto no tiene caso. Consigue el licor, los casquillos correctos y todas las que estén barridas, arréglalas. Porque es muy desesperante que después de haber hecho un buen trabajo, mira, ya no falla, se venía jalando, nos quedó bien, te empieza a tirar gotas de aceite. Imagínate qué pasa si la caja le falta nivel de aceite, también va a fallar y todo ese trabajo que te costó y que al final lo lograste, se va a ir al suelo. Entonces, tenemos que ir, si tú no te sientes capaz, porque a veces la gente es muy desesperada, no creo, me voy a desesperar, no lo hagas tú, mándalo a hacer en algún lugar. Aquí te traigo las cuerdas, arréglamelas. Te van a cobrar, no hay problema, hay que pagar. Porque y a mí me ha pasado muchas veces que yo no me siento capaz de hacer algunas cosas porque me desespero. Entonces digo, mejor se las voy a mandar al tornero. A ver, no me puedo hacer esto y ya lo hace, yo le pago, ¿no? Pero mientras yo me pongo a hacer otra cosa. No querramos ser así el héroe de todo. Lo que sí te puedo recomendar es que cheques bien todas las cuerdas y las que estén mal, arréglalas como debe de ser. Uno de los errores que hay también cuando arreglamos las cuerdas es que no entra hasta el fondo el casquillo, queda sobresalido y ahí no asienta ni el cuerpo, ahí no asienta el cárter, va a haber fuga. Hay que fijarnos que quede bien limadito, bien metida la cuerda y que vamos a tener un buen sello. Sí, parece así como que, ay, pues yo quiero aprender de las fallas. Esa es una falla. Y es algo que te va a tocar muchas veces, en esta y en la 18 y en todas las de Nissan. Entonces, te lo digo para que te vayas previniendo con tu machuelo y con tu bolsita de casquillos. Mejor cómpralos por mayoreo, porque es parte de esta historia, es parte de lo que hacemos día con día. Muy bien, vamos a comentarles entonces. Oye, nosotros vamos a mostrarles, pero les voy a ir comentando de una vez que tienen que tener un manómetro de 1500 PC, ¿ok? No es que nosotros se los vendamos o que los obliguemos, pero les voy a comentar algo. Muchas veces llega un carro fallando y meto los códigos y no hay ninguno. ¿Cómo puede ser que no haya ningún código cuando el carro arranca bien pesado? Debe de haber código. No hay. ¿Qué hago? ¿Me espero a que haya códigos? No. Hay otro. El paso 2 de un diagnóstico en CBT es medir presiones. Es el paso B. Y si no tengo manómetro y con qué hacerlo, pues si quieres estar quitando y poniendo piezas, pero no, hay que medir presiones, como decíamos hace ratito. Las presiones, si no se cumplen, te van a dar el paso 2, el paso 3. ¿Qué es lo que puede estar mal? Muy bien. Entonces, un manómetro de 1500 y necesito adaptadores para poder medir la presión en la polea y en los lugares en donde yo tenga que medir la presión. ¿Ok? Voy a mostrarles un adaptador. Ay, creo que no lo tengo aquí, o sí. Ajá. No, para que se den una idea más o menos de lo que estoy hablando. Esto muchas veces no lo van a encontrar en una tienda de herramientas. ¿Por qué? Porque pues, ellos no saben que esto es necesario. Esto es para medir la presión de la pola secundaria. Se mide en la tapa trasera de la transmisión y tenemos que mandarlo a hacer. En este no le queda a todas las transmisiones, solo le quedan algunas y las otras tienen uno muy parecido, pero la cuerda cambia. Entonces, esto es muy importante tenerlo para medir la presión de la polea secundaria. ¿Ok? La polea secundaria la tenemos más fácil que medir la presión de línea. Y si nosotros tenemos una presión secundaria muy buena, entonces quiere decir que la presión no está tan mal. ¿Ok? Entonces, manómetro con su manguera especial, con 1500 o más de 1000 PSI, tampoco 2000, ya sería una exageración, pero sí que sobrepase 1000, o tal vez el de 1000 nos sirve. ¿Ok? Para medir las presiones de los CVTs y poco a poco vamos a estar viendo qué adaptadores necesitamos para medir la presión. Y aquí quiero comentarles algo, que no nos dé miedo medir la presión. Mira, medir la presión es bien complicado y más cuando no lo hemos hecho. A veces queremos ir a la toalla porque dices, ¿cómo voy a meterme ahí si no cabe ni la mano? Pues no sé, hay que buscar la manera porque de que se tiene que medir presión, se tiene que medir presión. Oye, pero si con la del escáner no es de tiempo real. Y si tú quieres hacer un diagnóstico más rápido, 100% es mejor el manómetro. ¿Ok?
Después, adelantito, les voy a dar otras opciones para hacer el manómetro, pero ya digital. Igual, te va a costar trabajo, porque al final lo que cuesta trabajo es poner el adaptador en la caja. Luego no cabe ni la mano. Ya poniendo el adaptador en la caja, ya estamos del otro lado, pues la manguerita es bien rápido. Y si es digital, pues nada más ponemos el sensor ahí, que sería el equivalente al adaptador. Y ahora en lugar de manguera, vamos a usar un cable a llegar a la pantallita de ese marcador adentro del carro. Pero honestamente, ahorita lo que vamos a usar es lo hidráulico. Muy pocos tienen sus manómetros digitales. ¿Ok? Pero existe también la posibilidad, tampoco queremos decir que no la haya. Y eso va a ser una de las cosas que alguien va a decir, si a mí no me gusta la hidráulica, y menos porque hay que medir presión. Pero aquí todas las CVTs de Honda, de Nissan, de Kia, de la Audi, todas las que tú me digas, siempre hay que medir presión. Entonces, ni modo. Más bien hay que generar esa habilidad, porque al final es una habilidad que vamos a adquirir para poder hacer el chequeo de la presión. Medir la presión es parte del diagnóstico, ¿ok? No de la solución, primero del diagnóstico. Si nosotros no tenemos datos, ¿ok? Vamos a hacer un diagnóstico. Eso es importante, ¿ok? En un sistema 80% hidráulico, pues no podemos no tener un manómetro. Tenemos que hacer el esfuerzo por tener uno. Esta herramienta es para diagnóstico. No te va a servir para abrir las poleas, para cerrarlas. Eso es otra cosa, pero sí para hacer el diagnóstico. Bien. A ver, les quiero comentar algo que tenía ahorita aquí en la mente y se me está escapando. Ok. Nosotros debemos de identificar cuáles son las fallas de un variador. ¿Y cuáles son las fallas de un variador? Todo lo que tenga que ver con cambios, desde el arranque. Por ejemplo, una transmisión cuando no arranca en primera, ya es un error. Pero ese error cuando no arranca en primera es porque no se está aplicando el embrague correcto, o se está aplicando un segundo embrague, o estamos en modo de falla. Cuando el carro está en modo de falla, no arranca en primera. Y una de las maneras de saber que no arranca en primera es que cuando le suelta el freno y le aceleró, está, o sea, arranca muy pesado. Entonces, una acción como esta, de que, oye, yo pongo drive y le tengo que estar acelerando y el carro y arranca bien pesado, falla de variador. ¿Ok? Te voy a dar dos fallas, porque hay varias, pero ahorita vamos a hablar de dos muy naturales, o sea, son las más comunes. Los jaloneos, vibraciones, o sea, hay muchas cosas que también son provocadas por el variador, pero primero vamos a las más básicas. Una de ellas es esa, el carro está arrancando bien pesado, ya después agarra su fuerza y ya camina, ¿no? Pero de repente me lo veo muy lento. Otra es, oye, voy en el carro, ya voy bien, trabajando todo perfecto, pero no pasa de 90. Llego a 90 y por más que le acelero y le hago y le deshago, no pasa de 90. El carro se queda en 90 máximo. Ese también es un problema de variador. El carro debería llegar hasta 200, pero si llegas a 90 es por algo y es culpa del variador. No me refiero a que el variador ya se atoró, se pegó. No, no, no. Volvemos a sostener que el variador tiene dos problemáticas, los sellos o el suministro de presión. ¿Ok? Entonces, yo digo, es el variador y en ese momento ustedes empiezan a pensar, si el variador falla, no es un fallo mecánico, es decir, es que se quedaron pegadas las poleas y no las puedo despegar porque eso no sucede, ¿ok? Es que una piedrita se apegó y ya no deja abrir la polea. Eso no. Si el variador arranca pesado es porque no tenemos el suministro de presión correcto. Y si no hace más cambio, es lo mismo, ¿ok? Nada más que son dos factores diferentes. Por ejemplo, el carro arranca pesado. ¿Qué está pasando? No tengo la presión correcta en la polea secundaria, ¿ok? El problema lo tengo en la polea secundaria. No tengo la presión suficiente en la polea secundaria. Acuérdate que tiene que estar bien cerrada. Y si no tenemos la presión suficiente, no cierra. Y si no cierra, el carro arranca pesado. No como cuando estamos en primera. Oye, y si no hace más cambio, entonces la culpa es de la polea primaria, por falta de presión. No tengo la presión adecuada con la polea y por eso no cierra la polea como debe de cerrar. Y entonces me quedo en una sola velocidad y entonces nada más llego a 90. O sea, nada más para que se den cuenta.
Hay que saber distinguir los problemas de variador de otros, como los del convertidor o de los mismos embragues. Ahorita vamos a dar ejemplos. Voy de nuevo. Si mi vehículo tiene un problema de que arranca muy pesado, es por falta de suministro de presión. Podría ser en las dos poleas, pero la mayor parte del problema lo vamos a encontrar en la polea secundaria. Si la polea secundaria no tiene la presión correcta, se abre y al abrirse no va a arrancar el carro como si estuviera en primera, se va a sentir pesado. Y por el otro lado, cuando ya no tenemos más velocidad por ejemplo, 90, que podría ser 100 o 50, no sé, pero ya no hay más avance, entonces le falta presión a la polea primaria. ¿Ok? Dos cosas diferentes y dos partes que pueden fallar de acuerdo al problema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que tengamos los manómetros? Pues para ver si le hace falta presión a una, si le hace falta presión a la otra, todo ello con la finalidad de diagnosticar. Porque les digo, hay veces que las cajas fallan y no hay códigos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los problemas que también puede tener ACBT que no tienen que ver con el variador? Hay uno muy común. Hay veces el carro le pones dry y vibra mucho. O a veces hasta se apaga el carro, vibra mucho. O sea, ¿qué es eso? Eso podría ser el clutch del convertidor, que se está aplicando de manera inesperada. O sea, no debe de aplicarse, pero se está aplicando y se me apaga el carro, vibra demasiado. ¿Ok? Esa es una falla. La otra es, pongo dry y no, pues no aplica. Como si estuviera neutral, cuento uno, dos, tres y ya aplicó. Se está tardando el embrague de avance en aplicar. Ya les había comentado, por ejemplo, de los anillos, ¿no? Pero también les dije que eso también puede ser consecuencia de envejecimiento de software. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos sus problemitas. Lo mismo podría pasar con la reversa. Oye, se tarda en aplicar la reversa. Es como cualquier tambor o embrague. Tienes mucho juego en los discos o los sellos del émbolo de reversa en desgaste. ¿Ok? Entonces, esos no son problemas de variador. El hecho de que se tarde en aplicar el drive no es culpa del variador, o que la reversa se tarde no es culpa del variador, o si se aplica el TCC no es culpa del variador. ¿Ok? Entonces, cambios, todo lo que tenga que ver con cambios, sí echarle la culpa al variador. Los trepidación cuando vamos a 20, o cuando vamos a 40, o cuando vamos a 60 o trepida, o vibra, esa es culpa del variador, porque es en el lapso de los cambios, no cuando estás poniendo reversa o poniendo drive. Eso ya es los componentes convencionales y aquí es los variadores. ¿Ok? Entonces, estamos empezando de una manera muy sencillita, pero aunque ustedes no lo crean, ese tipo de cosas no las saben todos. Y todos se enfocan a la CBT como si fuera una pieza mecánica. Cuando desarman unas poleas, no saben lo que están buscando. ¿Y ustedes qué harían? Si ya tienen las poleas afuera, ¿qué le harían? ¿La estarían viendo si se pega, si se atora? ¿O qué harían ustedes? Digo, pues, si contestaron lo lógico, vamos a una polea. Ay, tengo algo. Perdón. Eh, aquí tengo una polea de salida, ¿ok? Y lo lógico es, ya tengo las poleas abajo, ¿qué les veo? Ay, están rayadas. Bueno, lo rayado es consecuencia de que no tenía la presión suficiente. Eh, Esta está desarmada, pero no la vamos a desarmar ahorita porque no es eso lo que. Haz de cuenta que esta polea está cerrada, esta ya está desarmada, pero haz de cuenta que no está desarmada, ¿ok? ¿Qué le veo yo a la polea? ¿Qué dijimos hace ratito? Que pueden tener fugas. Yo ya las tengo aquí en la mesa, desarmé la caja. Lo que tengo que hacer es checarle si tienen fugas. Un clutch que haces cuando lo pruebas, pues le aplico aire para ver si no tiene fugas por el pistón, para ver si no está estrellado mi pistón o estrellado el mismo embrague. Pues aquí lo que vamos a hacer es checarle fugas aplicándole una herramienta aquí aquí en la parte trasera es donde se alimenta esta polea. Digo, es que esto es material de la siguiente sesión, pero lo que nosotros tenemos que hacer, y por cierta lógica, es ver si las poleas no tienen fugas. Sabemos que no es la único sello que tienen las poleas, que también en el caución hay otros sellos. Pero, pues si ya tengo las poleas aquí en la mesa y no en el carro,
pues voy a tratar de ver si tienen fugas. Es más, yo podría checar si tienen fugas desde antes de quitarlas, buscando los orificios correctos en el housing. Ahí aplico presión. Bueno, pero bueno, ahí es nada más para que ustedes tengan una idea de que tienen que estar pensando en hidráulica y no en mecánica en un CVT. Digo, también hay que pensar en mecánica, pero en su momento y de acuerdo a la situación. Oye, ¿por qué están rayadas? ¿Porque hubo una falla mecánica? No, por falta de presión. Ya es en la polea uno o en la polea 2 o en las dos. Entonces se patina la cadena y genera esas rayas. Ahora, quiero que ustedes vean esto. Este tipo de polea que ustedes ven aquí, que si esta parte hidráulica se ve como negrita, como si se hubiera calentado. Es normal el color negro y se ve como si estuviera calentado, es normal. Esta es una de las poleas más confiables que hay en este tipo de aplicaciones. Yo les voy a traer en la siguiente sesión una que es diferente a esta, igual mismas medidas y todo, pero cambia un poquito en esto y esas hemos probado varias y fugan aquí en medio, entre la zona hidráulica y el cono. ¿Ok? Digo, por si tienen ahorita una que estén arreglando, y si ustedes ven que no es igual a esta, háganle una prueba, porque puede ser que esa esté fugando por aquí. Entonces, vayan pensando en hidráulica. Olvídense de la mecánica, porque estos sistemas son hidráulicos. Hay muchas cosas que se ven bien sencillitas, y porque además así son sencillas, pero el hecho de no conocerlas, no avanzas. Te lo juro, no avanzas. He formado, hemos tenido formado, no tenemos, no te quiero decir que, uy, tengo técnicos de excelencia, no, tengo técnicos que se defienden, ¿no? Aquí lo que uno aprende y lo que uno trata de enseñarles es que analicen, que observen, que piensen, porque yo te puedo dar muchos tips de esta caja, va a salir otra, pero si tú aprendes a analizar, a observar y otras cositas que aprendes aquí, solito te vas a defender. Entonces, lo que yo trato de hacer es esos técnicos que sepan defenderse, que sepan buscar soluciones, por así decirlo. No, no que saquen 10 y que les digan que son excelentes. Aquí no, la calificación la sacamos en cada trabajo. Si no nos queda, tenemos 5. Y si nos queda, tenemos 10, ¿no? Esa calificación es todos los días. A veces ganamos, a veces perdemos. Me perdemos y me refiero a que hoy día no salió el carro. No te preocupes, mañana es el segundo, el tercer round, pero tiene que quedar. Todas las cosas cuando no quedan nos dejan aprender algo, nos enseñan algo, pero hay que tener la mente abierta, no enfocarnos en una sola cosa. El problema podría estar lejos de donde yo lo estoy mirando. Entonces hay que pensar en muchas cosas. Pero no podemos movernos sin bases, sin principios. Ya estamos aprendiendo muchas cosas hoy. Esto es hidráulico. Ya vimos que lo hidráulico puede tener dos problemas, ellos, falta de suministro de presión, es de movimiento proporcional. Estamos hablando cosas que no vienen en el manual, pero que son bien importantes para entender un sistema CVT. ¿Ok? Los manuales son muy prácticos. Te van a dar ejemplos muy sencillos y visuales, pero les falta trasfondo para que tú puedas tener más confianza de que sepa lo que estás haciendo, en qué te estás metiendo, ¿sí? Todos los CVTs ya son otro principio. El propósito del CVT es el mismo propósito de las transmisiones convencionales, de las de doble clutch, las de un solo clutch, que es ayudarle al motor a desplazar el carro, a que se mueva, ¿ok? Pero cada quien lo hace de manera diferente. Tenemos que conocer esos elementos para poder encontrar entender sus problemas y corregirlos después. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar todo hasta ahorita y quiero que ustedes mismos, si tienen un carrito ahorita que estén trabajando, pues hagan la tarea de decir, a ver, voy a ver si el código de aquí de mi transmisión aparece en el catálogo y si no aparece, no se preocupen, anótenlo y compártanlo para que nosotros conozcamos más códigos de otras transmisiones, porque me parece que no pasa del 2016. Algunas transmisiones no tienen código, pero si sí lo tienen, bueno, pues hay que irlos haciendo una base de datos para ir sabiendo de qué son las cajas. Porque les voy a repetir, las cajas, cuando tú las ves por fuera, se ven igualitas, pero ya cuando las desarmas no son iguales y esa clave está en el código. Una 2014 y 13 para Pathfinder es la misma, pero una 2015 y 16 ya cambió completamente y
quedan. Es decir, yo puedo poner en ahí queda. Hoy no podemos reprogramar, o sea, al final a lo mejor sí se puede, pero si tú consigues la que debe de llevar, tiene que quedar luego, luego. En cambio, en la otra tenemos que hacer cosas. O abrirla y quitarle lo que la convierte en 15 16 y ponerlo lo que la va a convertir en 13 y 14. ¿Ok? Hoy día, la variedad de partes es algo con lo que tenemos que vivir. ¿Sí? Todas las cajas ya no son para que duren eternidades. Cada cierto tiempo los fabricantes van sacando cosas nuevas y nuevas. ¿Para qué? Para vender. Los fabricantes hoy día ya no venden tantos carros como los vendían antes. Entonces, como ya no venden tantos carros, ahora lo que tienen que vender son componentes, vender cajas, vender motores o vender cosas que sirvan para reparar las transmisiones o cosas que sirvan para reparar los motores. Cada día se ponen más pesados los fabricantes y nos obligan a nosotros a comprar componentes. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero también? Que los carros no van a tener siempre la misma transmisión, aunque se parezca. Vamos a suponer que una transmisión dura para modelo, por ejemplo, 2003 hasta el 2000, en este caso 2014. Y después esta va a durar de tal a tal. ¿Por qué? Porque le van cambiando cosas, le van quitando una. Y esas pequeñas cosas que le van cambiando hacen que no te quede si no estás dentro del año correcto. A lo mejor si las desarmamos, sí podemos hacer que queden, pero si no las desarmamos como tal, no funcionan porque tienen cosas que son diferentes. Y eso ya es el día a día, no nada más de las de Nissan, sino también de otras cajas que se ven muy igualitas, pero a la hora de desarmarlas, sí, no son tan iguales como pensábamos. Entonces, váyanse quedando con eso. Aquí vamos a hablar de muchas fallas, pero no podemos hablar de las fallas cuando todavía no empezamos a entender cómo es esto. Una vez que vamos entendiendo eso, van a ver cómo lo demás es más fácil, cómo lo demás lo vamos viendo y en algún momento van a decir, bueno, ¿y dónde está lo difícil? Van a ver que así va a pasar, porque lo vamos explicando poco a poco. Eh, si nosotros no ponemos la teoría al principio, pues ¿cómo vamos a entender las soluciones? Así es que vamos a seguir aquí. Entonces, gracias a todos. Recuerden que cada sesión se les comparte material. En este caso nada más me falta compartirles el catálogo. El catálogo está muy bueno porque también viene, aunque está un poquito borrosito, pues podemos ver ahí unos cuerpos, podemos ver los códigos, las conchas para saber cómo son las cajas. En fin, vienen muchas cosas interesantes. Pues muchachos, tengan un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.